Oye País, buenas noches, Oye País. 24 de abril de 1965, hace 57 años, estalló una revuelta civil que los historiadores llaman de múltiples formas, desde guerra patria, guerra constitucionalista, revolución. Usted le pone el nombre que quiera, pero fue un proceso que marcó un antes y un después en todo lo que tiene que ver con el cambio de una dictadura de 31 años a un proceso de democracia que vivimos hoy en República Dominicana, con la interrupción del golpe de Estado de Juan Bosch y de esa revuelta cívico-militar que se convirtió después en una intervención militar y que degeneró una guerra civil. ¿Qué mejor persona que don Rafael Pérez Modesto? Un hombre que se formó en la izquierda, que ha sido político toda su vida, que es un historiador nato, pero un hombre que analiza el hecho histórico sin pasión, con su pasión, pero dentro de la realidad. Con él espero que disfrutemos un conversatorio a continuación de este acontecimiento que nos llevó a esa guerra, a esa revolución, a esa revuelta constitucionalista de 1965. Con él converso después de la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía en el bloque anterior, estamos en una fecha conmemorativa. Conmemorativa porque la gente a veces no entiende el porqué de las conmemoraciones. Y como les comentaba, yo soy de los que cree que hay antes y después de los episodios. Del 61 al 65 hay un antes y un después. Un antes y un después porque hubo una dictadura de 30 años, hubo el inicio de la democracia, un golpe de Estado, y la revuelta civil del 65 marca un después porque hubo un antes que la provocó y la llevó ahí. Y uno se traza las metas en esa forma. Por ejemplo, nosotros tenemos que marcar un antes y un después. En el 94, cuando la crisis política, Bosch-Peña Gómez, hubo cambios trascendentes en el sistema electoral de la República Dominicana, en que había la posibilidad de decirle a un presidente, no, espérese, no es como usted quiere, y hubo que llevarlo a negociar. Tenemos un antes y un después en la pandemia. Señores, un antes y un después en la pandemia. Antes del 20, el año antes pasado, la vida era de una forma, y hoy, en este momento, la vida es de otra forma. Contando en el trasvase de ese tiempo, contando muertos, personas desestabilizadas económicamente, emocionalmente, familias divididas, muchas situaciones. Pero siempre volver a la historia y ver cómo llegamos de la historia aquí nos hace ver qué hemos avanzado, qué nos falta por avanzar, qué experiencia hemos ganado. Por eso, como les explicaba antes de la pausa, yo
quise tener hoy el privilegio de conversar con un hombre que más que un amigo, es un hombre que nos puede ilustrar, nos puede ayudar mucho en un conversatorio sobre este tema de la revuelta de 1965. Fíjense que yo no le digo revolución, yo le digo revuelta para llegar a esa semántica de si revolución o revuelta o guerra civil, lo que ustedes quieran. Rafael Pérez Modesto me honra con su presencia esta noche. Buenas noches, Rafael. Gracias, Rudy. Con una introducción así, uno al tiempo de sentirse honrado y distinguido, verdaderamente es muy rica en el contenido de lo que uno puede exponer aquí. Yo agradezco tu invitación y al mismo tiempo la introducción para uno tan elevada. ¿Inmerecida? No, yo no digo inmerecida. No, yo voy a decir inmerecida de mi parte, porque debió ser mayor. No. Inmerecida no, pero sí una exaltación, es una honra que uno asume con humildad. Rafael, me permito decirte, Rafael. No, Rafa, Rafael, 1961 marca un inicio del proceso democrático en República Dominicana que siguió con el 20 de diciembre del 62, la elección de Juan Bosch, y comienza un proceso donde los dominicanos decíamos, ya, comenzamos después de este horror de 30 años. Pero se frustra. Se frustra por muchas razones. Entre el 62 y el 65, ¿cómo tú enjuicias lo que pasó y nos llevó al 65 para entonces entrar en ese episodio del 65? Mira, en la Academia Militar, Batalla de la Carrera, me invitaron a una conferencia con un grupo de altos oficiales nacionales y extranjeros a que me eligieron a mí. Yo no sé quién lo recomendó, no quise averiguar. ¿Tuvo visión? Sí. Que yo analizara el periodo 1960-1966 y abordé ese tema. Lo preparé lo mejor posible. Era un escenario muy delicado, porque estaba hablando, todos tenían el rango de coronel hacia arriba, y entonces tenía que ser delicado, pero yo le puse una condición: yo voy a ser veraz. Lo que yo diga, o sea, es veraz. Y es lo que yo pienso. Exacto. Entonces ahí hablamos de diferentes, o sea, es el periodo, podríamos decir, moderno, desde el siglo pasado, por lo menos, más complejo que hay en términos políticos, en términos ideológicos, militares, en términos patrióticos y no patrióticos. Y yo diría que en términos sociales, porque la sociedad cambió. Sociales es lo mayor, es la conclusión. Sí. Hubo un cambio, o sea, fue algo, y yo hice una comparación. Hubo un total, si tú lo contabilizas, prácticamente de 12 gobiernos en ese periodo. Sí. En 2 años hubo 6 gobiernos. Sí, así es. Es decir, estuvo primero Balaguer como presidente, que heredó, ¿verdad?, la presidencia de la dictadura. Después de Balaguer, un Consejo de Estado, un golpe, un contragolpe que llevó a un gobierno cívico-militar por poco tiempo, por 2 días. Por 2 días, sí. Vuelve el Consejo de Estado sin Balaguer. Sí. Y después de eso, Bosch. Entonces eliminan a Bosch, un triunvirato. Un triunvirato de 3 primeros. De 2, de 1. Terminó 1. Entonces, 2 gobiernos en pleno proceso que tú mencionas, lo que fue, yo le llamo la guerra constitucionalista de 1965. No le digo revolución ni le digo revuelta, porque a veces
se puede interpretar Sí, como un término despectivo, que no es tu... No, tu de ninguna forma, claro. Pero creo que el término científico, porque no fue una revolución es un conjunto de transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales, militares, que no se dio en su conjunto. Claro. Ahí hubo casi un proceso. Hubo un levantamiento. Y un proceso de transformación que no se sabe cómo llegaron las conclusiones que tuvieron que verse después. Sí. Y entonces a ellos le sigo el hilo de esa conferencia. Ellos les preocupaba de que si era una revuelta, si era un golpe de Estado, digo, no, fue un contragolpe planificado por la fuerza que entendían que aquí debía prevalecer un régimen constitucionalista. Ahora, se convierte en una guerra civil nacional cuando hay una contradicción antagónica de quienes creían que debía haber un gobierno de coalición cívico-militar y otros que querían que retornara el gobierno constitucional. Sí. Luego tiene una fase ya de índole interventora que tiene un carácter patriótico. Generó un carácter patriótico porque tuvo una situación decisiva. Correcto. Pero que entonces el público, porque tú hablas en función del público, es decir, lo que yo hablo aquí no lo puedo decir en otro programa que me inviten. Entonces, yo no podía ahí saherir, porque estaba hablando con militares y tuvieron la confianza, habiendo tantos disertadores, elegirme a mí, que desde jovencito participé en la lucha política antes de los 16 años. Ya yo era un militante y yo vivía aquí enfrente, donde está la Pucamaima, que era el seminario Santo Tomás de Aquino. Yo ingresé a los 13 años, salí a los 16 y viví ese proceso último de Trujillo. Cuando esto participando. Las afueras de la ciudad. Sí, se llamaba Jeffra. Las afueras de la ciudad. Yo nací en la zona colonial y me conozco toda esta zona. Y venía la ruta B que prácticamente le daba la vuelta. Correcto. Para uno llegar, porque ya existía lo que era la feria, hoy el Centro de los Héroes, eran caminitos. Así es. Y para lo más, no existía este edificio. Había uno construyéndolo ahí enfrente, donde hay una librería. Sí. Y entonces lo más cercano era el zoológico. Nos llevaban en fila al zoológico. Entonces tuve que explicarle todo ese proceso para colocarlos en tiempo. Y entonces narrar los acontecimientos y darle oportunidad que ellos me hicieran preguntas. Porque son gente, y decirle lo que era un militar en esa época, las cosas positivas que se logró. Un militar, primero en lo social no tenía el grado de desarrollo que tienen ahora un general, un capitán, un coronel. Vivían hasta en patios y en barrio, pero vestían formalmente, la gente tenía por ello admiración, las mujeres se fijaban mucho en ellos, eran disciplinados, pero vivían también soyugados como el pueblo, y entonces ha habido una evolución. Quizás hasta más. Sí, doblemente. Pero ha habido una evolución en los militares y yo lo destaqué eso. Pero entonces entramos en materia en todo lo que sucedió. Para no alejarme de tu enfoque, en verdad, después de 31 años de dictadura más, todas las irregularidades de la primera intervención norteamericana, los gobiernos, los levantamientos guerrilleros que habían por demás, que un gobierno duraba 3 meses, 6 meses, un año, lo máximo. Era un país que vivía en caos.
Sí, sí. No había una continuidad. La eliminación de Mon Cáceres, que impuso la disciplina, que creó un ejército republicano, que comenzó un proceso de transformación. O sea, este país no había tenido visos de una trayectoria democrática que la consigue inesperadamente para los sectores de poder nacionales y extranjeros, que gana un partido y un líder que no era el deseado por los sectores, digamos, oligárquicos y norteamericanos. Del poder económico. Estados Unidos vivía una situación incómoda porque habían sostenido a Trujillo, lo hicieron presidente, lo sostuvieron, le dieron todo respaldo, pero se produjo un acontecimiento que cambió el curso no solamente de Cuba, sino también Santo Domingo era una preocupación y toda América Latina derrumbaron la dictadura entonces de Pérez Jiménez. Sí, comenzó, es una teoría de dominó. Sí, exactamente. Sí. Los militares salieron del poder. 5 dictaduras fueron eliminadas. Y entonces aquí ya había una evolución. Yo puedo decirte, porque yo viví los acontecimientos. La Vega es un pueblo conservador. Yo soy vegano y conozco y participé activamente y fui ayudante de Monseñor Panal, que junto con O'Reilly, que era el otro obispo extranjero, O'Reilly, sí. Él es norteamericano, Panal español, contra los cuales hubo la máxima ataque. Le metieron hasta prostitutas en la Vega. Por eso estoy citando. Y no solamente eso, sino que hubo intentos de quemar la catedral, de quemar la casa curial donde vivía, y entonces la población, parte importante de la población, se lanzó, impidió que eso se produjera, enfrentó al CIN, a la policía, a los lúmpenes que habían captado paleros para eso, que era un término que se usaba, y al mismo tiempo lo enfrentó con palos, con piedra, con lo que fuera, con puño. Evitaron eso, pero entonces la casa del párroco, Monseñor Enríquez, ya un sacerdote mayor, pero un elemento con una gran formación, vivía en una casa cómoda. Esa casa la incendiaron, no era de su propiedad, él la tenía alquilada. Y entonces eso frente al local de lo que era el Partido Dominicano. Hoy en día ahí está el Palacio de Justicia en La Vega. Y eso fue el 18 de abril de 1961. Es decir, poco tiempo antes, 42 días antes de la muerte del dictador. De la muerte del dictador. Y la población se lanzó a la calle. La policía no pudo controlar la población. Los estudiantes salieron del liceo, de las escuelas intermedias y apresaron decenas de gente. Entonces, hay que entender esos acontecimientos para uno ver lo que pasó entonces entre el 61, el 62 y el 65. Correcto. Porque entonces, ya la gente estaba empoderado de reclamar sus derechos y sus deberes. Con la experiencia que usted tiene, sus estudios, su manejo de dirección de órganos periodísticos, le obligan a ser un investigador por naturaleza, claro, y estar al tanto de los acontecimientos, no desde un punto de vista teórico, sino vivirlo. Sí. Por eso para usted es fácil entender los fenómenos sociales, culturales, políticos, militares, y este tema en particular. Entonces, yo que era un muchacho, yo tenía ya en esa época 16 años,
16 años. Y estaba involucrado y estuve involucrado en hechos verdaderamente que quizá por mi juventud nadie me señaló como que yo participé en acciones, porque yo no fui fundador del 14 de junio, pero la simpatía mía estuvo. La muerte de las hermanas Mirabal, el atropello a los expedicionarios de Constanza, Maimón, Estero Hondo, generó una situación. Fueron hechos consecutivos y la acción de esa expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que fue un fracaso militar, terminaron muertos. De 200 solamente sobrevivieron 6, de los cuales después mataron 1, entonces quedaron 5. Ya han ido muriendo. No nos falta, está vivo el comandante Delio Gómez, el único. Delio Gómez Ochoa. Sí, ya en una edad bastante avanzada. Bueno, entonces vivimos todo eso y yo predije ante un grupo de sacerdotes que yo era un muchachito y ellos me tenían como un seguro sacerdote. Después la vida me cambió, los acontecimientos políticos me cambió la vida, pero me tenían mucha confianza. Y yo le dije, este régimen va a caer. Lo que estamos viendo es la antesala de un cambio político en la República Dominicana. Y ya incluso el continente estaba cambiando. Entonces ellos me dicen, ¿cómo así Pérez? Ellos me decían Pérez. Sí. ¿Cómo así Pérez? Digo, pero ustedes no están viendo que son los campesinos que se están levantando y en la calle todo armado con punzones, con machetes, sí, y enfrentando prácticamente al chin que estaba tirado a la calle, a la policía, rezando y apoyando a la iglesia. Entonces eso era prácticamente enfrentando a Trujillo. Claro. Y cuando se produjo el 18 de abril el intento de eso y que quemaron la casa del párroco de La Vega, la multitud que rodeó en defensa en todo el parque de La Vega, la catedral y sus alrededores, fue tanto que la policía no pudo evitar esa congregación y ya se hacía de tardecita, tiraron la guardia a la calle. La primera vez que yo oí un disparo fue ese día y tuve que meterme en el cementerio, brincar. Yo vivía cerca, mi familia, y brincarlo ahí, y de ahí salí al río Camus y eso. Bueno, entonces eso es parte de una historieta, pero los acontecimientos siguieron. No, esa es la plataforma de el por qué. Bueno, hay que entender esa parte. Exacto. Rafael, para uno poder entender después lo otro. Porque lo otro eso no vino del cielo. Y poca gente domina ese tema porque saben que Trujillo enfrentó a la iglesia, que la iglesia denunció a Trujillo, que hizo una pastoral que estremeció el país, que condenó el trato a los presos políticos, la miseria que había en la República Dominicana y que había que producir un cambio. Pero eso Trujillo se endureció y los norteamericanos ya querían cambiarlo, salir de él. Así es. ¿Por qué vos gana y no los cívicos? Bueno, ahí yo iba. Entonces, vos no era el predilecto. No era el predilecto de los sectores oligárquicos, claro, que habían sido... Que son los que lo enfrentan después. Sí, y muchos de ellos habían sido antitrujillistas y habían sufrido los rigores. Tanto así que participaron en unión al 14 de junio, formaron parte de eso, y había una entente al principio, después ellos se declararon porque se llamaron que era un movimiento no partidista, cívico, patriótico. Esa fue la primera. La Unión Cívica y el liderazgo que tenía Viriato Fiallo era extraordinario. Un médico, pero tenía un liderazgo. Entonces las apuestas y el pronóstico de Washington. Tenía hasta lógica que fueran ellos. Sí. Y entonces se declararon un partido. Y las encuestas le daban a ellos que iba a ganar. Claro. Pero ¿qué pasa? Poco a poco, Bosch, un hombre experimentado en política, comenzó a hablarle
mientras la juventud radicalizada estaba dándole cadenazo a los llamados calieses. En la calle El Conde, sí, Rafaelito Bueno y los muchachos. No, y en todos los pueblos. Y en todos los pueblos. Que fue emblemático. Y la gente ocupando todas las fincas que Trujillo se había robado. Sí. Y el periódico que existía, El Caribe, lo tomó por razones que sería un tema de conversación. Onecuacú, que Trujillo le facilitó a través del Banco de Reserva un préstamo para el Banco Agrícola. Del Banco Agrícola, sí, no de reserva, sino el dinero para que él fuera socio. Cuando vino, reclamó eso y Balaguer le entregó el periódico. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vos comenzó un discurso diciendo un programa de acciones. ¿Qué se necesitaba aquí? Primero, había una ebullición radicalizada contra el país, había sido trujillista. Las Fuerzas Armadas se conservaban con la estructura trujillista. En segundo lugar, no había cambiado. Estaba Balaguer, se seguía la escuela de Balaguer y los oligarcas que eran antitrujillistas lo que querían era heredar toda la riqueza que Trujillo se cogió por la fuerza. Y hablaba entonces vos de la posesión de la tierra. Exacto, de la necesidad de la reforma agraria, de una reforma urbana, que aquí se necesitaba la escuela, que la formación de los profesionales apenas eran... selectos prácticamente. Sí, eran odontólogos, médicos, abogados, ingeniero arquitecto, porque eran antes la misma cosa. Y ya había penetrado, ya había finanzas, se graduaban no era la escuela de economía todavía, la posible de finanzas, más o menos. Finanzas, sí, es una mezcla, y una escuela de periodismo, Esa era la universidad, y se conocían todos los estudiantes porque eran pocos. Claro. ¿Y quiénes podían ir a una universidad? Cuando yo entré en el 68 a estudiar periodismo, en la carrera vemos como 12 personas solamente. Imagínate, fue en el 68. Que ya había avanzado mucho. Y ya se había hecho una reforma en la universidad, se había declarado autónoma. Claro. Había una efervescencia de avance, pero un momento muy difícil. Rafael, entonces, vos sorprende a los sectores oligarcas internos, sorprende al gobierno norteamericano y genera una confianza que obligó, lo acusaron de comunista, tuvo un debate, ese debate lo ganó y decidió entonces la victoria de él. Pero las conspiraciones... Debate con Marcial Silva. Sí, las conspiraciones comenzaron desde el mismo momento que él ganó. Tanto así que en su juramentación el 27 de febrero de 1962, no 63. En el 62 ganó, pero se juramentó el 27 de febrero del 63. No asistieron. No asistieron los gobernantes pasados. Entonces, eso era un índice de protesta. Y comenzaron a conspirar y a usar la televisión y bueno, parte de la iglesia, de militares, de contentos, una corrupción terrible en los cuarteles, en la policía, una contradicción entre ellos mismos y una situación porque vos logras una constitución tan avanzada que no se ha podido superar. No. Es la más avanzada que ha habido en la historia dominicana, antes y después. En ese tiempo. ¿Y qué planteaba? Una serie de reivindicaciones económicas, sociales, políticas, culturales, profesionales, y el país se enrumbaba hacia un rumbo que el tumbarlo constituyó un retraso de 50 años. Claro, el respeto a los derechos y las reivindicaciones sociales. Yo quiero pedirte un permiso para hacer una pausa necesaria. Claro. Porque yo no quisiera hacer ninguna pausa, porque tenemos que hacerla. Porque ahora vamos a entrar en la parte quizás que nos pone en el preámbulo del tema
de la historia en este momento, que es el 57 aniversario de la Revolución. Pues, ¿cómo llegamos a la guerra patriótica o la guerra constitucional. o la guerra constitucionalista? ¿Cómo llegamos a ese punto y cuáles fueron los factores? No, y la experiencia que ganamos de ello. Con tu permiso, Rafael, con el permiso de ustedes, estamos conversando sobre estos episodios de la historia dominicana, el por qué estos episodios nos llevan a este momento. ¿Qué ganamos de esas experiencias? Buenas o malas, siempre las experiencias son lo que trazan el futuro y es el presente de ellos. Con tu permiso. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros. Qué conversatorio tan rico con Rafael Pérez Modesto. Y se dice así como rápido, Rafael Pérez Modesto. Cuánto conocimiento de la vida dominicana, de esta fase de la vida dominicana, pre-caída de la dictadura, post-dictadura, post-guerra civil o guerra constitucionalista, como él le llama, y hasta post-pandemia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Rafael, quedábamos conversando antes de la pausa en el tema ya Bosch gana, viene esa posición oligárquica que no entendió a Bosch, pero tampoco lo quería porque rompía con su esquema que ellos tenían de la construcción de ese país post-dictadura. Aunque todos eran enemigos de la dictadura, ahí comienza cada uno a tener sus propios intereses. Correcto. Entonces llegamos al triunviro, al diumviro, al umbiro, como se le quiera llamar, y ahí llegamos y nos ponemos en las puertas de abril de 1965. ¿Cómo llegamos ahí y por qué esa guerra constitucionalista? Te decía que las conspiraciones contra vos se iniciaron desde el mismo momento que él... Desde que ganó. Bueno, desde que él ganó, entonces se produjo un acontecimiento en Palmasola, a donde murió quien estaba llamado a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces eso obligó que Bosch dejara en el mando al que era jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento y todos los jefes militares. No lo topó. Viñas Román, pero estaba Belisario Peguero. Que estaba la misma cúpula. La misma cúpula y entonces en contradicción todos contra eso. Bosch es deportado y se genera un estado de indignación porque el país no disfrutó lo que esperaba. O sea, la esperanza del país, sobre todo de la juventud, era que entrábamos a un régimen democrático, se ganan unas elecciones, viene un gobierno con un presidente con una visión que dijo que aquí se respetaría la libertad mientras él fuera gobernante. Los Estados Unidos existía, que debí mencionarlo, cuando vino la expedición en Cuba, el triunfo de la Revolución Cubana con Fidel Castro cambió el curso de América e influyó en la juventud dominicana sobre todo y en el mundo entero. En toda América influyó, pero ese no es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Hay una alianza de los sectores oligárquicos
que vos estaba estableciendo mecanismos para que esa gente, con la carretera que se hicieran, tuvieran que pagar porque le estaba enriqueciendo, haciendo caminos, carreteras, proyectos de carretera. Estaba organizando el Estado. Organizando el Estado, mandando a estudiar jóvenes que se especializaran en la Villa de la Libertad, entregando tierra y técnicos para que avanzaran, haciendo relaciones. Los acueductos no existían prácticamente. El acueducto que hay en San Carlos lo inició Bosch. Esos grandes canales que hoy existen, que son los que permiten no solamente el regadío, sino el agua de la capital y de otros lugares. Lo inició Tavera y eso lo inició Juan Bosch. Entonces había una esperanza de mejoría económico-social, pero al mismo tiempo una preocupación. Comenzaron a atacarlo como que era un comunista, que era un régimen comunista. La misma Constitución él establece que, porque era un discípulo de Otto, un conocedor a fondo. Bueno, él es una de las gente que más ha producido, escribió. Su primer aporte en el exilio fue una recopilación de las obras de Hostos. Sí, Ostoniano. Exactamente. Entonces, a que se respetara la libertad de culto, a no deportar a ningún hombre por las ideas, no apresar a los jóvenes por la idea que tuvieran. Acusarle de comunista a un hombre que venía con la formación política acabada de un Pepe Figueres, de un Luis Muñoz Marín, de un Rómulo Betancourt. Era como traerlo por los cabellos. Exacto. Entonces, y ponerlo a él incluso por encima de ellos, de que era, un comunista peor que ellos. Entonces, ese proceso de los triunviratos y que nos lleva a abril, ¿se da por qué? Se da porque lo que concebían, lo que tenían posibilidades diferentes a la idea que tenía Bosch, lo que querían era heredar, hacerse dueño de lo que había acumulado Trujillo. O sea, mantener el trujillismo en términos de robo, de golpeo, de represión, sin la figura de Trujillo. Del caudillo, sino hacer un concón entre ellos, por así decirlo. Correcto. Y entonces la intolerancia, también la misma situación de inseguridad en Estados Unidos. Vos tiene una buena acogida con John F. Kennedy, intercambia. Vos establece relaciones de que aquí los grandes contratos se hicieran con empresas inglesas y francesas. Reconocidas y establecidas. Entonces, imagínate, si ahora, todavía, tantos años después, ahora mismo hay conflictos internacionales porque Estados Unidos quiere prohibir que se compren mercancía de Rusia o de China. Y de China. Que no, Rusia no está gobernada por un gobernante, no existe un régimen comunista. Son más capitalistas que cualquiera, por así decirlo. Y bueno, y unos y otros. Imagínate tú, aquí le están poniendo sanciones a países que tienen relaciones con China. Así es. Y nosotros no somos una excepción. Así es. Aunque hay relaciones diplomáticas, pero hay limitaciones. Entonces, todos esos factores se conjugaron para dar el golpe de Estado, además de que vos ser un hombre firme en su creencia y tenía un programa que quiso cumplir de manera sistemática. Pero además estaba la base de un grupo de militares académicos que era la generación avanzada dentro de las Fuerzas Armadas. Ahí quería yo llegar. Y
para que tú me sigas en ese mismo hilo, ¿cómo se entiende que todavía unas Fuerzas Armadas que venían de la dictadura y que no se había desmontado realmente, que venían de la dictadura, hizo sinergia con grupos de jóvenes, de profesionales con ideas liberales, incluso con ideologías que no combinaban con la parte militar para llegar a la revuelta constitucionalista? O sea, ¿a dónde se encontraron? ¿En qué esquina? Y ya tú me comenzaste a decir que esa clase académica militar nueva que estaba surgiendo. Exacto. Iba surgiendo y era un grupo selecto y muy preparado. Se formaban juntos los de la Marina, los cadetes, y era una generación nueva encabezada por por los hijos de esos generales que fueron el sustento de Trujillo. Estamos hablando de Fernández Domínguez, que fue el ideólogo, con la anuencia de Bosch, que intentaron en principio evitar el golpe. Se estaban preparando para evitar el golpe porque ya el golpe era una realidad que estaba latente, que estaba evidente. Pero cuando se produjo el golpe, sorprende, hubo un fenómeno que también es sintomático de que ya era inminente, y eso lo comenté y después oí a alguien decir lo mismo. ¿Cuál fue ese fenómeno? Ese fenómeno fue que en Salcedo hubo una manifestación de los trabajadores pidiendo una demanda salarial del ayuntamiento y fue tiroteada. El joven que estaba cubriendo eso para el 14 de junio, que era un dirigente municipal de Salcedo, una provincia pequeña, rica, con una gran tradición democrática, lo mataron. Alexis Brache se llamaba. Y hubo una revuelta, como tú, usando tu término, se levantó el pueblo de Salcedo entero y enfrentaron, tumbaron todo el parque, lo destruyeron todo. Y Manolo asistió y todos los representantes del 14 de junio asistieron al velatorio, al entierro al otro día. Y Manolo no pudo hablar ahí, porque había ya un estado. Entonces, eso yo comenté con mis compañeros de entonces, le comenté, digo, mira, es un mal síntoma. Porque Manolo se hubiera parado y habla, pero estaban en una actitud que no era aconsejable que lo desconsideraran a golpe o a tiro. Y entonces, además de eso, prudencia no lo hizo. Además también había una corriente pro guerrillera dentro del 14 de junio y el Movimiento Popular Dominicano también. Y entonces, cuando se produce eso, en la noche, esa misma noche, eso fue el 24 de septiembre, en la madrugada se produjo el golpe de Estado, porque le estaban exigiendo a Bosch una serie de cosas que él dijo, no, vamos a tratar esto en el Congreso. O sea, le dio un paso institucional y ahí entonces decidieron salir de él. Lo apresaron dentro del mismo palacio y lo deportaron. Usaron a Inver Barrera. Bosch pidió que fuera Inver Barrera, fue Camaño, pero Camaño en ese momento pedía que lo tiraran al mar. Pues, eso se relata, porque no tenía la mentalidad todavía, pero existía un grupo de alrededor de 20 y tantos oficiales formados académicamente en el plano militar, que quisieron contrarrestar, pero le dijo, no, es imposible, eso vamos a organizarlo. Entonces comenzó la conspiración, no en coordinación con el 14 de junio, porque yo tengo la... Eso es lo que te preguntaba. A ti ¿Cómo encaja? No, porque en principio ese es un movimiento que estuvo
manejado directamente por voz, con Rafaelito, como le decían, Fernández Domínguez y el grupo militar que fue extendido, fue agrandando. O sea, lo mandaron a España, de ahí a Argentina, o viceversa, y entonces le dejaron venir que por 3 días, en 3 días él organizó la estructura y quién lo representaba. Se ganó a Camaño, se ganó a varios de esos militares y lo tenían detectado. Y entonces las condiciones se iban madurando porque la corrupción prevaleciente, la represión, la conciencia que tenían, ya había una organización que las principales profesionales del país, ¿quiénes eran? Los ingenieros, estaba el CODIA, los abogados, que ya existía ADOMA, los médicos, que ya había la Asociación Médica Dominicana en Cierne. Sí. Déjame ver qué otro, los odontólogos, estaban también, los estudiantes organizados, la Federación de Estudiantes, con grupos, con corrientes ideológicas que se unificaron alrededor de eso, el social cristianismo, sí, que era manejado por la iglesia. Sí. ¿Tú ves? Tenía una fuerza importante en América Latina. Sí, ¿no? Con la democracia cristiana, y aquí tenía. Y sí, tenía una incidencia aquí en los obreros, sí, con la CAS y Fedelac en el campo. Y entonces ese sector impulsó e hicieron un acuerdo, porque vos se quedó en Puerto Rico, se trasladó a Puerto Rico, estaba cerca de aquí. Y entonces esos sectores fueron acercándose. El 14 de junio tuvo una actitud digna de reconocimiento. No participó en las elecciones porque no creía en las elecciones. Por eso es que viene mi pregunta. Tu inquietud. Sí. Bueno, sí, pero al darse cuenta de la conspiración, se advirtió que si cambiaban, Manolo en un discurso lo dijo, si intentan violar, conculcar, ya había una constitución avanzada, si intentan conculcar los derechos del pueblo, el 14 de junio sabe dónde están las montañas, pero además de eso, las montañas de Quiqueya, y a ella iremos siguiendo el ejemplo de los héroes de Constanza, Memón y Estero Hondo. Pero aparte de eso, cuando se dé el golpe, las movilizaciones se incrementan, el sector sindical, los choferes se van uniendo, y el 14 de junio incluso desconocía. Yo viví una experiencia una semana antes. El 24 de abril fue un sábado. Y el sábado anterior, el fin de semana anterior, yo vine de La Vega, soy de La Vega, a reuniones porque ya la mayoría de los dirigentes del 14 de junio y del Movimiento Popular Dominicano habían sido deportados y fueron entrando aquí la mayoría clandestinamente porque no había la forma de seguridad necesaria y fueron entrando. Hubo un evento eclesiástico, muchos vinieron vestidos de obispo y de cosas, y otros agarraron unos cuantos, agarraron a Cayetano, Antonio Mirabal de La Vega, apresaron a Nulfo Reyes, que se fugó de la cárcel. Y entonces recuerdo una conversación donde funcionó el local de 14 de junio, era una casa de la familia Vargas y Vargas, hermanas de Yanina, sí, de ese grupo. No, hermanas de Mayobané, Vargas y Vargas, sí. Claro. Las hermanas de él vivían ahí. De Bonao eran ellos. Sí, por ahí, sí, vivían ahí. Y entonces ahí se formó el comando del 14 de junio, el PSP se formó un comando, la CAS también otro. Y bueno, y todos los sectores militares, el país entero se movilizó, la guerra no se quedó
o porque En la parte baja de la ciudad. Fue un contragolpe. Era un contragolpe. Y en principio los grupos de izquierda creían y denunciaron a través de la Federación de Estudiantes Dominicanos que se estaban creando condiciones para dar un golpe que no garantizaba la transformación del pueblo. Pero cuando estalla eso, que apresan la jefatura de Estado Mayor, el 24, que Peña Gómez anuncia la situación, que llama al pueblo a que se volque en el respaldo de eso, de todos los pueblos comenzaron a venir gente y en todos los pueblos hubo movilizaciones. Eso no se quedó en la capital. Y todos los jefes militares en los pueblos decían que estaban con esa. Pero la estructura encabezada entonces por Wessing y un grupo de militares, después la Marina, que en principio estaba de acuerdo con el cambio, lo que demandaban era la vuelta del gobierno de Bosch y la Constitución de la República. Y quiero concluir con una apreciación tuya. ¿Se puede decir que alguien ganó la guerra y qué consecuencias tiene la guerra o tuvo la guerra constitucional para lo que hemos llegado hoy a República Dominicana? Es un juicio de valor. Sí, y breve, conciso. La guerra internamente estaba ganada en las batallas del puente, en la toma de la fortaleza Osama y en la movilización entera de la población dominicana estaba virtualmente ganada. Pero los representantes internos de los Estados Unidos, más la preocupación, ¿sabe que habían matado ya el 21 o 22 de diciembre? Habían matado, que era el día que estaba previsto el levantamiento del 14 de junio, que fue una de las consecuencias de ese golpe. Habían matado a Manolo. Exacto, hubo un levantamiento en 6 frentes. Sí. Y yo formé parte de uno, fui herido. Era más joven de todos los guerrilleros, pero a Manolo con un grupo selecto de compañeros que estaban en el frente más importante, decidieron, porque habían fracasado los demás frentes y el frente interno había fracasado. Ya había una situación de que el 14 de junio, que no fue a las elecciones, apoyó la vuelta a la Constitución. La vuelta a la Constitución y apoyó al gobierno de Bosch. Cuando estalla el movimiento, entonces, tanto el MPD como el 14 de junio y el Partido Socialista Popular, que también tenía un comando, forman parte importante, sí. ¿no? Toman la cabeza de esa fuerza organizada y comienzan a formar los comandos y aglutinan la población activa y derrotan las fuerzas internas militares del lado anticonstitucionalista, y que lo que quería, en principio, era que se formara una junta cívico-militar que generara elecciones, pero los constitucionalistas se opusieron a eso, entonces ahí vino la guerra. Cuando ya estaban perdidos ese sector, que lo que faltaba era un asalto a la parte una contraria. carnicería. Exacto. Entonces vino la intervención que se produjo el 28 de abril y eso cambió el curso de esa guerra y la convirtió de una guerra civil y militar interna, lo convirtió en una guerra patriótica, donde aquí se hizo resistencia y los Estados Unidos, dada la ferocidad, la valentía del pueblo, concentrado aquí porque ellos dividieron la ciudad y el famoso corredor. Y fortalecieron los grupos más conservadores, ultraconservadores, militares. Bosch, al darse cuenta de eso,
estimuló que eligieran un presidente constitucional por la mayoría de diputados y senadores que habían aquí votaron. Entonces el gobierno de Camaño fue un gobierno constitucional, pero después le formaron uno de reconstrucción con sede básicamente en San Isidro. Sí. Y entonces fue una intervención abierta, militar, que entonces quisieron creer que fue una fuerza interamericana de paz. Sí, ese fue. A través de una pantomima. Sí, correcto. Pero ¿qué experiencia ganamos la hoy? La experiencia es lo siguiente. ¿Qué ganamos? Bueno, ganamos, después de eso no ha habido golpe de Estado en la República Dominicana. Después de eso, el proceso, o sea, Balaguer, yo fui una víctima de la política de Balaguer y tuve respaldo de ustedes como periodistas jóvenes en esa época, defendiendo la libertad de los presos políticos. Y Balaguer fue duro. Balaguer fue la continuidad de lo que fue Trujillo, un hombre ilustrado, pero con el respaldo norteamericano. Los norteamericanos le interesaba y le convenía que fuera Balaguer. No tenían otra opción. Entre Bosch, ellos no querían a Bosch, no había otro que pudiera. Sí. Y trajeron a Balaguer, fueron a unas elecciones, lo impusieron. Entonces, eso fue una experiencia. Pero Balaguer, pese a toda la represión que engendró y eso, bueno, tuvo que ajustarse a la realidad que estaba viviendo el país y el mundo. Miren, señores, yo les prometo, y cuando yo les prometo una cosa, yo lo cumplo, porque ya a esta altura del juego no le luce, no cumplir sus promesas, de que este capítulo tiene una segunda parte, porque lo que hemos disfrutado hoy con Rafael Pérez Modesto, yo me precio de que conozco gran parte de toda esa historia de la dictadura, final de la dictadura, hacia aquí, ese es mi libro, pero realmente no. Cada vez que uno conversa con personas como Rafael, uno se enriquece más y se da más cuenta de la realidad de lo que vivimos en República Dominicana. Y yo creo que en República Dominicana debemos sentirnos orgullosos de haber podido, como nación, como sociedad, con virtudes y defectos, con alegrías y con pesares, llegar a situaciones como la que hemos llegado, Rafael. Yo creo que eso que justifica la propuesta, el hecho de que no hablamos de lo que fue propiamente ese periodo del 24 de abril hasta el 3 de septiembre y después tendido hasta diciembre. Eso tenemos que dedicarle a eso. Hay que dedicarnos a eso. Es una promesa mía con un compromiso tuyo. Cuando tú lo consideres pertinente, podemos, porque ahí cayeron grandes valores. No. Y además se sentaron bases de procesos que después se vieron cómo pudieron continuar. Correcto. Gracias, Rafael Pérez. Gracias a ti por invitarme. Qué placer, señores. Porque a veces uno, y yo se lo digo muchas veces a ustedes, nos metemos en la cotidianidad y la cotidianidad nos arropa, pero tenemos que saber cómo llegamos a este punto. No, y evitar que el país tenga que verse envuelto en condiciones de esa naturaleza donde se destruye un país. Estamos viviendo en un Santo Domingo, en una República Dominicana completamente diferente. Totalmente. O sea, aquí faltan la mayoría de las cosas que hacer, pero tú comparas lo que es este país. En esa época habían 3 millones de habitantes, ahora hay 11 millones. La gente no, para poder llegar aquí hay que durar hora y media. Claro. Donde tú estés. Lo que ustedes no saben es que Rafael y yo no andábamos juntos, pero éramos de la época donde íbamos a Matahambre, al lado de la universidad, que eran en las afueras de la ciudad, a después de jugar pelota, comernos unos buenos mangos. Los mangos. Gracias, y Rafael. Otras frutas. Sí, claro, gracias. Los cajuiles. Los llevábamos ensaltados en alambre. Exacto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio que he disfrutado mucho y espero que ustedes hayan disfrutado también y hayan aprendido.
Ese es el propósito que nos mueve y les reitero mi compromiso de invitar nueva vez a Rafael a que tengamos este tipo de conversatorios interesantes para el país. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.